En 48 horas más, el pueblo de Chile deberá pronunciarse si desea o no acabar con la actual Constitución y elaborar una nueva Carta Fundamental. Todo augura que la mayoría de los ciudadanos del país se pronunciarán favorablemente por aprobar el cambio de la actual Constitución. Chile en el último año ha capturado la atención de la prensa mundial. Organizaciones sociales, sindicales, políticas, intelectuales, académicos, artistas de la gran mayoría de los países del mundo miran con expectación lo que va a suceder este próximo domingo. ¿Por qué despierta tanto interés un país pequeño y alejado de las esferas del poder? ¿Qué es lo que llama la atención? Responder estas preguntas quizá ayude a comprender la importancia que tiene el proceso constituyente que se abre a partir de este domingo con el plebiscito de entrada. Chile ocupa en el planeta el lugar número 61 medido por habitantes y el lugar número 37 medido por superficie. Su participación en el Producto Mundial no alcanza el 0,4% del Producto Interno Mundial, quedando por debajo en la región de Brasil, México, Argentina, Colombia y Venezuela. Sin embargo, a pesar de que nuestra importancia es marginal en la economía mundial, sorprende que nuestro país tenga un ingreso per cápita tan alto, ubicándonos en el número 57 entre 193 países y mucho más alto que todos los países de América Latina recién nombrados. ¿Qué es entonces lo que despierta tanto interés? Desde 1990 en adelante, fecha del término de la dictadura, los gobiernos que siguieron se dieron a la tarea de resolver aspectos relevantes que formaban parte de las demandas más sentidas de la población. Al intentar hacerlo, se encontraron con que en esa misma década hacía su estreno el Consenso de Washington, término con el que se denominó a un paquete de 10 medidas propiciadas por el Fondo Monetario, el Banco Mundial y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Nuestro país se convertía y se convertiría en el mejor alumno de toda la región, para lo cual el gobierno entrante y los siguientes debían olvidarse de lo que habían prometido al pueblo que los llevó al poder, pues aplicarían casi en su totalidad las medidas sugeridas, entre las que destacaban liberación del comercio, lo que exigía bajar prácticamente a cero los aranceles de las mercancías provenientes del exterior, reducción del Estado, lo que implicaba concluir el plan de privatización de las empresas públicas que bajo la dictadura se habían llevado a cabo. El agua y la sanitaria entrarían en esa estrategia. Liberación de las trabas para el libre desplazamiento del movimiento de capitales. Redireccionar y rebajar el gasto público, focalizándolo en subsidios, lo que fortalecería el carácter del actual Estado chileno, más subsidiario que garantista. Y seguridad jurídica al derecho de propiedad, que en nuestro país se traduce como certeza jurídica. Estas medidas hicieron que nuestro país abriera completamente la economía al capital transnacional en estos últimos 30 años, pasando a suscribir una impresionante cantidad de tratados de libre comercio que en términos prácticos se tradujo en mayor inversión y en enajenación de la propiedad de una parte importante de los sectores económicos nacionales a manos del capital foráneo, que poco y nada respetó los derechos laborales y el medio ambiente. Este proceso generó a los ojos del mundo un desarrollo impresionante en 30 años, que se expresaba en múltiples indicadores. Sin embargo, poco se sabía, poco se decía cuál era la base en la que se sustentaba este, comillas, desarrollo. El país, o mejor dicho, los diferentes gobiernos abrazaron el modelo heredado del dictador y lo perfeccionaron y profundizaron por las recomendaciones de Washington. Quizás lo más destacado es que quienes administraron el Estado chileno invirtieron mucho en lo que podría denominarse relaciones públicas. Vendieron al exterior una idealización de país, buen sistema privado de pensiones administrado por las AFP, buen sistema de salud donde las personas pueden elegir ISAPRES o sistema público, buen sistema educacional donde las personas pueden elegir entre lo público y lo privado. Y lo más importante, garantías.
Chile garantizaba certeza jurídica, pues la normativa consolidada en la actual Constitución garantiza por sobre cualquier otro derecho de propiedad las inversiones, al punto que en 30 años se perfeccionó una institución que resguarda este sacrosanto derecho a través del Tribunal Constitucional. ¿Qué pasó entonces? Pasó que todos estos indicadores exitistas vendidos al mundo se hicieron sobre la base de generar una desigualdad extrema, construida en gran parte a través de una política del abuso y de la impunidad de quienes la practicaban. Nuestro país es quizás el más liberal en materia de protección a los derechos laborales. Las normas que regulan las relaciones entre capital y trabajo son francamente anacrónicas. Limitan el derecho a la negociación colectiva, reduciéndolo solamente al ámbito de la empresa, y limitan el derecho a la huelga prácticamente a una caricatura. Y es eso lo que ha permitido garantizar la certeza jurídica al inversionista extranjero. La paz social, tan vendida por todos nuestros mandatarios en los últimos 30 años, son el reflejo de la desigualdad y la causa de la revuelta de octubre pasado. Usted, señor inversionista extranjero, ¿quiere invertir en nuestro país? Venga, no tendrá problemas como en otros países. Aquí existe equilibrio en las relaciones que dan garantías. Los sindicatos son débiles, la ley laboral lo garantiza. Están limitados a ejercer sus derechos solo en el marco de la empresa. Y si por alguna razón fueran a hacer una huelga, no se preocupe. Usted, señor inversionista, puede contratar rompehuelgas. Así, era obvio que cualquier inversionista querría invertir en nuestro país, pues además se les garantizaban tasas de rentabilidad al capital que son prácticamente inigualables en otros países. Y si se le ocurriera coludirse a usted, señor inversionista, para aumentar sus ingresos, que en el fondo se traduce en estafar a los consumidores, las penas serían muy bajas, clases de ética y algunas multas que finalmente con buenos abogados en Chile terminarían rebajándoseles hasta por el 10% de la deuda inicial en la Corte Suprema. Tenemos en nuestro país uno de los PIB per cápita más altos de la región. ¿Qué es el PIB per cápita? Es el PIB de un país, es decir, la producción de todos los bienes y servicios de un año dividido por el número de habitantes. Es un indicador que debiera mostrar que ese país es un país desarrollado, un país grande, no en superficie, un país grande, toda vez que los habitantes de ese país gozan de acceso a bienes y servicios. En el caso chileno, para que nuestros auditores lo sepan, el PIB per cápita significaría que cada uno de los habitantes de nuestro país debiera recibir 12 millones por persona. Una verdadera ironía y burla cuando la mayoría de los ingresos que recibe un jefe o jefa de hogar por grupo familiar de 3 o 4 personas no alcanza ni siquiera a la mitad de dicha cifra. ¿Qué es entonces lo que está en juego en el próximo proceso constitucional? Acabar con la desigualdad, que es la base para que la democracia realmente sea un sistema donde todos puedan acceder a derechos fundamentales. Cuando la previsión, la educación, la salud, la vivienda y el agua se han convertido en negocios, la democracia del Estado, que permite mercantilizar esos derechos, no puede reconocerse como democrático. No tiene derecho. Cuando en un país 140 individuos concentran un patrimonio equivalente a más de la mitad de todo el Producto Nacional, ese país está al borde de una confrontación. Pues si algo puede explicar esa tan brutal desigualdad, es que unos viven en la opulencia y otros en la más absoluta miseria. Ese es Chile. El mundo mira a nuestro país porque recién ahora entendió que las AFP que se promovían como seguridad social al mundo externo eran un fraude que aumentaba la pobreza en la vejez, que la salud y la educación chilena eran una mentira construida sobre falsos paradigmas educativos, pues en realidad siempre era el negocio el objetivo de quienes consolidaron el modelo chileno. Muchos que observan desde fuera nos miran con expectación, y no es porque los gobernantes o los políticos de turno les invitaran a hacerlo, no.
es porque el pueblo se puso de pie el 18 de octubre y dijo basta. Y ha comenzado un camino sinuoso para recuperar lo que le pertenece, cuya primera parada es este 25 de octubre. Hola amigos, hola amigas, estamos como todos los días viernes a las 16 horas en la radio que piensa, en la radio Universidad de Chile por la 102.5 FM y a través de nuestra señal online @canal o canal.social. Estamos como todos los viernes con nuestra directora Ana Muga Sáez y con nuestra querida amiga Miriam Campuzano. ¿Cómo estás, Miriam? Hola Luis, bueno, saludarlos a todas, a todos quienes nos acompañan cada viernes. Bueno, este programa es especial, nos quedan 2 días más para un proceso histórico en Chile. Y bueno, no hay plazo que no se cumpla, ni mal que dure 100 años, dice por ahí un adagio, y este domingo, sí, ni cuerpo que lo resista. Sí, así es, no hay cuerpo que lo resista ya. No hay cuerpo que lo resista. Entonces, bueno, vamos con hartas esperanzas, de que es la oportunidad histórica para forjar el Chile que queremos construir, y ojalá este domingo sea el puntapié inicial para empezar entonces a reconstruir este nuevo Chile escuchándonos desde todas y todos. Hacía reflexión de lo que tú hablabas, sí, pues, y a uno le hace sentido como trabajador común. ¿Cómo el proceso post-dictadura o de la concertación, siendo de oposición, se acomodó y encontró una zona de confort gobernando desde este modelo extremadamente neoliberal? Y lo digo ¿por qué? Porque estaba leyendo una entrevista que le hizo Reuters al ex presidente Ricardo Lagos, que es el ideólogo de la reforma de 1980, una reforma que, como le llaman también, la reina de las privatizaciones. Y en esa entrevista él estaba más urgido por la reactivación económica que por la vida humana de los chilenos y chilenos. Y según mi lectura, que puedo estar equivocada, dijo algo que yo lo encontré hasta insolente. Dijo, una cosa es bajar la pobreza y otra cosa es satisfacer las demandas de aquellos que dejaron la pobreza. O sea, está desconectado totalmente con la realidad, porque la mayoría de los trabajadores estamos en pobreza, aunque nos quieran denominar clase media. Sí, bueno, y me hacía sentido algo que siempre recupero de tus dichos, de que el problema de Chile no es la pobreza, es la extrema desigualdad. Y cuando te escucho en esta columna tuya, sí, pues la extrema desigualdad lo que revienta en esta revolución popular y lo que nos tiene aporta, y no es que el gobierno nos haya dado esto, es que los chiquillos con su fortaleza, con su garra, nos hicieron despertar a todas las generaciones anteriores, y hoy estamos entonces enfrentando en 2 días más este proceso histórico. Sí, mira, bueno, Ricardo Lagos creo que con los años se ha ido colocando mucho más soberbio. Uno esperaría de una persona que llega al estado ya de la vejez un poco de mayor tranquilidad, de mayor ponderación en sus palabras, pero cada vez que se expresa le sale con una furia increíble su arrogancia, su pedantería, y que está construida además sobre una suerte de aura que le ha dado el poder dominante. Él es el hombre que el Mercurio y que los sectores dominantes, no olvidemos, lo consideraron el mejor gobernante al punto que uno descaradamente señaló que lo amamos al presidente, o sea, con una falta de pudor impresionante, claro. Bueno, pero Lagos fue el que levantó la famosa consigna crecimiento con igualdad, crecimiento con equidad. Y hay que recordar para nuestros auditores que él entregó su gobierno con los porcentajes de mayor desigualdad de los que se conozcan en el último siglo. ¿Y por qué es importante recordárselo? Pero como el periodismo chileno en su gran mayoría, desgraciadamente, en los medios está capturado también, prisionero de un paradigma, hay mucho temor en preguntar porque se pierde el empleo o porque sencillamente los directores contratan muchas veces personas obsecuentes que no pregunten o pregunten lo que quieren reforzar en el modelo. Miren, es bueno para quienes nos escuchan que Ricardo Lagos hizo su tesis de grado para alcanzar el grado de abogado acerca de la desigualdad. Y él fue el primero en Chile que expresó y mostró los grandes niveles de desigualdad social que habían en Chile. Y para sorpresa de muchos,
Déjenme decirle que la propuesta de Ricardo Lagos en ese entonces, cuando era joven, era prácticamente avanzar hacia el socialismo, acabar con el capitalismo, eso lo planteaba él. Bueno, uno podrá entender que muchos que lleguen a viejo empiecen a retroceder y a empezar a olvidarse y a abjurar de todo lo que levantaron o que promovieron. Pero creo que la insolencia muchas veces es una de las causas que ha hecho posible este estallido, esta revuelta popular. La gente está cansada del abuso, y el abuso no es solamente material, también un abuso, yo diría, no sé cómo definirlo, un abuso lingüístico, subjetivo, que está en los medios de información. Cuando uno escucha en los matinales, escucha en los programas, yo diría, tanta falta de respeto, también hay una exacerbación a la violencia. Y Ricardo Lagos, yo diría, es un abierto provocador, que creo que no vale mucho la pena detenerse en él. Los datos son irrefutables. Chile es un país de desigualdad. Sí, totalmente de acuerdo, pero es esta manera de hacer política lo que la gente, al trabajador común, nos produce esa desafección por los políticos, no por la política. Creo que ya Chile se dio cuenta que es un área que tiene que disputar para conseguir cambio. Hoy también leía que los pueblos originarios estaban furia porque los diputados y senadores de oposición tuvieron un fracaso respecto a conseguir escaños reservados para ellos. Y tampoco les creen mucho de que la supuesta oposición culpa solo al gobierno, porque ya parte del pueblo sabe que la deformación política de varios ex concertacionistas es entretener y dilatar la situación para mantener el modelo y para no hacer nada respecto de la lucha mapuche. Bueno, hablábamos también de lo que son las FP para el mundo, hoy demostrado que son un fraude. De los 30 países que tenían el modelo, 18 giraron en torno a un sistema de reparto y tienen otras formas de pensión con principios básicos de seguridad social. Y cuando se criminaliza la violencia, creo que más violento es que el 78% de las mujeres entre 56 a 60 años mantengan menos de 20 millones en sus fondos de pensiones y que esperen pensionarse con menos de 80.000 pesos al mes y que cada año va a recalcular a la baja. Son los promedios, porque la mediana, es decir, la mitad para abajo está por debajo de los 35.000 pesos, esos datos objetivos de hoy día. Miren, no olvidar que Ricardo Lagos, a propósito que tú lo recordabas, estaba recién mirando un documento acá, y no perdamos de vista que bajo su gobierno empezó el proceso de la corrupción más brutal en Chile, la colusión además con los grandes empresarios. Comenzó en su gobierno, y creo que de eso la historia tiene que algún día, yo diría, tratar de objetivar, sin el ánimo de generar conflicto, pero creo que es relevante que la verdad finalmente se termine imponiendo. La corrupción fue una práctica además que fue reconocida de la y Longueira en ese famoso acuerdo con Ricardo Lagos, salvemos al Estado. Bueno, es una de las causas también que tiene a la gente tan molesta. Bueno, sí, y este gobierno no queda lejos, pues estamos también viendo estos últimos días el proceso de acusación constitucional contra Víctor Pérez, porque como ministro del Interior no hizo nada respecto de este puesta en escena de los camioneros, donde se vio un trato desigual respecto a esa manifestación custodiada por la fuerza policial, y vemos en la contraparte que alguien que está manifestándose legítimamente en Plaza Italia tiene que huir de los gases lacrimógenos y de la represión, y entonces tuvimos como consecuencia un chiquillo tirado al río por alguien que por lo menos las evidencias mostraron, y por algo Carabineros optó por darle de baja por la culpabilidad que tenía en ese suceso. Entonces, se ve la desigualdad en el trato también respecto de las fuerzas policiales que estaban. Sí. Tú te hablabas. Sí, dale. Sí, no, yo solamente decir, Miriam, que bueno, esperamos que la gente participe con mucha convicción, que se exprese la democracia, que quienes van a votar apruebo voten apruebo, quienes van a votar rechazo voten rechazo, de forma tal que sea un proceso democrático, de forma que nuestro país efectivamente pueda recuperar el verdadero derecho a vivir en un país absolutamente democrático. Yo creo que eso estamos. Me dice por interno nuestra directora que tenemos que ir a una pausa. Miriam anuncia el tema, me dice.
Sí, tenemos una canción como al proceso que estamos próximos a vivir, y que yo también hago un llamado a todos mis compañeros de la fuerza laboral, a todos los pobladores, a participar masivamente por una u otra opción, pero necesitamos mayor participación de la ciudadanía y del pueblo. La canción es Todo Cambia, de Mercedes Sosa, tremendo temas y tremenda cantora. Y con eso lo dejamos. A la vuelta tendremos un excelente invitado, alguien que es experto en sociedades, así que estaremos a la vuelta. Estamos de regreso en este espacio Debate Social en la 102.5 Radio Universidad de Chile. Hoy tendremos un gran invitado. Buscaremos analizar el proceso en que Chile vivirá en unas pocas horas más y que llevaremos a cabo a nivel nacional. Sin más preámbulo, le damos la bienvenida a Alberto Mayol. Él es ex candidato presidencial, sociólogo de la Universidad de Chile, magíster en ciencias políticas, además tiene una licenciatura en estética en la Pontificia Universidad Católica de Chile, diplomado en sociología en la Universidad Complutense en Madrid, España, y allí mismo fue candidato a doctor en sociología. Bienvenido, Alberto. Te quiero hacer la primera pregunta. A 2 días del plebiscito histórico en medio de esta revuelta o revolución popular, ¿cuál es tu análisis general frente a las votaciones del domingo? Bueno, muchas gracias por la invitación, Miriam, a ti, a Luis y a todo el equipo de su transmisión permanente, que siempre es muy interesante. La verdad es que, claro, ya hay algunas cosas que yo creo que se pueden dar por apuntadas, más allá de que los hechos, los acontecimientos todavía están por venir. Creo que es más o menos indiscutible que los resultados en términos del plebiscito, no me refiero a la cantidad, pero sí al hecho en una visión binaria de qué es lo que va a imponerse, está bastante claro. Desde hace mucho tiempo, distintos estudios, me tocó medirlo muchas veces, la gente sí pedía, contrario a lo que se decía habitualmente, sí pedía un cambio constitucional. Y por tanto, en este caso lo que va a ocurrir es que se va a producir ese requerimiento oficialmente en un plebiscito que, recordémoslo, cuando se surgió la idea por ahí, por el 2012, se declaró completamente ilegítimo, ilegal la mera posibilidad siquiera de poder hacerlo de esa manera. O sea, la idea de un plebiscito de entrada y un plebiscito de salida parecía una cosa imposible. Hoy día no solo es legal, sino que fue hecho en el Congreso y nadie se acordó de ese argumento. Estamos en un momento donde hay un triunfo, en el fondo, de las capacidades instaladas en Chile respecto a la lucha social en contra del proceso, en contra del conservadurismo que tomó el proceso transicional y de democratización en Chile, y eso es muy evidente. Y eso se va a profundizar, a mi juicio, luego del plebiscito, porque además asumo, y eso sí que es más discutible, pero igual yo lo doy por asumido, que la profundidad de la transformación va a quedar acreditada en los datos del fin de semana, y por tanto creo que efectivamente vamos a ver un aumento en esa energía transformadora. Oye, Alberto, bueno, bienvenido a nuestro programa. Es muy importante poder analizar la situación, y creo que lo que dices tú es absolutamente coherente con la situación política actual. Mira, yo te quiero llevar un tema que me parece relevante hoy día. El empleo se ha contraído fuertemente en estos últimos meses, de un 12 a un 16, según datos recientes del INE en el sector privado, de un 0,6 a un 2,7 en el sector público. Pero además hay una tendencia creciente al aumento del empleo informal, que nosotros en el tema de las pensiones lo vemos permanente y mensualmente. Hay un aumento del empleo informal, pero esto no es de ahora, viene desde mucho antes. Incluso ya se está viendo un aumento del empleo informal en detrimento del empleo formal, y este empleo es sin protección, es un empleo precario. Una de las explicaciones que explica este fenómeno es la fuerte incorporación tecnológica en áreas que demandan mucho trabajo, estos servicios fundamentales. Si esto lo sumamos con las consecuencias de la crisis sanitaria, que es una crisis económica muy brutal, la pregunta que quiero hacerte es la siguiente. Se ha centrado mucha expectativa en que
el cambio de la Constitución es importante, especialmente para quienes queremos un Estado garantista de derechos, pero eso no se va a resolver en forma inmediata. Entonces te quiero llevar a otra pregunta que es fundamental, que hoy día no se soslaya muchas veces. El tema de la paz social. ¿Crees tú que con el triunfo contundente del apruebo, después te vamos a preguntar cuál de las dos opciones crees que va a ganar, si constitución mixta o constitucional? Este tema de la tranquilidad en el espacio, tú como buen sociólogo y que has escrito sobre el particular, ¿cómo es la perspectiva? Entendiendo que estamos en una crisis sanitaria que el domingo develó que la gente está dispuesta incluso a correr el riesgo del contagio con tal de salir a movilizarse. ¿Cómo es ese escenario político? Mira, sí, yo creo que tú planteas ahí una cosa que es bien importante, que es diferenciar la dimensión política de la dimensión social. Nosotros estamos entrando en un camino que nos procura una ruta que podría terminar en una solución política. Y sin embargo, tú dices bien, hay urgencias, hay elementos que no pueden esperar, hace mucho rato, y que sin embargo son los que usualmente se les deja esperar. Así es. Incluso en esta misma crisis, voy a decir una cosa, la solución política que se está buscando es una solución que se hizo para no hacer la solución social. Debo decir que además fue por parte de los sectores conservadores un error. O sea, si hubiese estado, voy a poner el ejemplo de que si hubiese estado gobernando Jaime Guzmán, habría dado la solución social y no habría dado la solución política. Porque a largo plazo la solución política es mucho más importante que la solución social. Pero tú dices bien, el problema que tenemos es también ahora. Y esa solución social tiene que llegar lo antes posible. El presidente Piñera se negó a producir un fondo de ayuda de unos 10, 15 mil millones de dólares inmediatamente después del estallido, viendo lo que estaba ocurriendo. Y eso le significó que finalmente este año hubo que liberar a través del 10% de las AFP 20 mil millones de dólares y capaz que haya que liberar 40 mil millones de dólares, que es prácticamente el presupuesto de la nación, en forma de plata líquida a los hogares. O sea, en el fondo cometió una gigantesca estupidez desde el punto de vista de las políticas públicas, porque esa plata, para bien o para mal, capaz que hasta para bien por la falta de diseño, pero se salió sin diseño del sistema público y de alguna manera simplemente se licuó. Yo creo que lo que está pasando es una cosa que hay que ser capaces desde los distintos sectores de darle conducción. Y es muy difícil, porque esa conducción no existe en las élites, y bien es bueno que no exista en las élites. Entonces, pero es muy difícil. Porque el sistema de pensiones, por ejemplo, tal como existía, digo existía porque se licuó, o sea, hoy día no hay nada. O sea, estas leyes para controlar que no haya mercado en el sistema de AFP, que ya tiene un mercado súper de oligopolio, ¿ya? Entonces, más restricciones, es porque sencillamente se licuó. O sea, ahora hasta Felices y Forrados, que de alguna manera, en cierto modo, es una consolidación del sistema, ¿ya? Hoy día es un problema para ellos. Entonces, todo se les desarmó. Esto era bien evidente. Lo hemos conversado muchas veces con ustedes, o sea, era bien evidente que se estaba produciendo ese proceso, pero ya finalmente, cuando la ciudadanía dijo algo que era simplemente lo que le habían dicho a ellos, o sea, esa plata es mía, pásenmela, ¿ya? Entonces, la gente, cuando llegó al final del camino, que era el principio, esto se les arruinó. Bueno, dicho esto, efectivamente, hoy día, ojalá, lo más rápido que se pueda, este gobierno es imposible, lo tengo súper claro, pero en el siguiente gobierno, lo más rápido que se pueda, hay que lograr llegar con la evidencia clara de que hay que instalar 3 o 4 proyectos de reformas sociales, de lo cual la siguiente constitución sea una coronación y no sea el inicio de la conversación. Además, las constituciones no son buenas para hacer el inicio de una conversación. Las constituciones son buenas para cristalizar un proyecto. Por lo tanto, muy apuraditos, muy urgidos, vamos a tener que construir en el poco tiempo que queda, un proyecto con el que la nueva constitución dialogue, pero que tenga esta textura social que tú nos señalas, porque los problemas estructurales de Chile se van a ver acrecentados con los fenómenos disruptivos del último tiempo, que son los síntomas de este problema estructural, y además con los efectos de la pandemia,
que simplemente aceleraron el proceso, aun cuando el gobierno lo haya querido ver como un momento esperanzador para su control disciplinario de la sociedad. Pero eso servía desde un punto de vista, pero no desde todos los otros demás puntos de vista. Indudablemente que coincidimos en parte con el análisis. Bueno, hablar de sistemas de pensiones en este contexto de revolución popular es complejo, y complejo debido a que la que se dice oposición está queriendo mantener el sistema mediante una propuesta de pensiones. Pero bueno, estamos aquí para hablar los posibles escenarios de aquí al domingo, y te quería preguntar, frente a ese mismo resultado del domingo, ¿crees que tiene posibilidad alguna de que gane la comisión mixta? Porque sería como contradictorio ganar a prueba con comisión mixta, no sé, nos gustaría tu opinión. Sí, mira, a ver, las mediciones que yo he hecho, la diferencia entre convención constitucional y convención constitucional mixta es una diferencia que no es muy grande en resultado. Por tanto, cabe la posibilidad de que bajo ciertas combinaciones pudiera ocurrir. Sin embargo, quiero explicarles por qué creo que pase lo que pase, y puede ser trágico, pero pase lo que pase, va a ganar la convención constitucional a secas y no la mixta. Me explico. Si llegase a ganar la convención constitucional mixta, solo ocurre porque la gente no sabe lo que significa y se imagina que la mixta es el acuerdo de paridad que tiene que ver, porque asocia colegio mixto con convención constitucional mixta. Entonces cree que en la convención constitucional mixta está la paridad de mujeres. Resulta que todos los mecanismos de igualación están puestos para la otra convención. O sea, la convención constitucional mixta no solo no tiene paridad entre hombres y mujeres, no tiene beneficios para las personas que son independientes, sino que además efectivamente incluye una cosa que es el horror de los chilenos, bien o mala, o sea, yo no hago un juicio, pero el horror de los chilenos, que es miembros del Congreso Nacional, o sea, la mitad del Congreso Nacional. Y la mitad entonces está asociado a los partidos políticos. Ustedes comprenderán que si la gente supiera todas estas cosas, es imposible que voten masivamente por la Convención Constitucional Mixta, incluyendo los del rechazo, que odian al sistema político y odian los partidos políticos. O sea, estamos hablando de que es un absurdo total. Total. Entonces, si llegase a ganar la mixta por esas desgracias del universo, ¿ya? Digo desgracia porque sencillamente sería una desgracia para todo el sistema, porque ese domingo en la noche toda la gente diría, a ver, yo estoy indignado, o sea, por ningún motivo estoy dispuesto a que sea esa, y habría que, quizás, ¿qué habría que inventar para poder volver atrás? Porque sencillamente falló la capacidad, primero, por no ponerle el nombre que tenían que ponerle, o sea, Asamblea Constituyente versus Convención Constitucional, que incluye el Congreso, como quieran llamarlo, pero no mixta, porque mixta, no, ¿qué significa eso? O sea, en Chile eso significa hombres y mujeres, ¿ya? O sea, le faltó ponerle unisex, ¿ya? O sea, no tiene sentido, no tiene sentido. Fue un error, y ese error puede costar caro. Creo que no va a ser así, creo que al menos hay suficiente información para que una mayoritaria parte de la población vote por la Convención Constitucional a secas, y la mayor parte de la gente del apruebo va a sostener eso, y por tanto el apruebo, a mi juicio, va a sacar entre 70 y 80%, y siempre he pensado, ironías mediante de la historia, que capaz que saque un notable 73%, ¿ya? Implicaría que esto comenzó y terminó más o menos en el mismo lugar. Entonces sería interesante, pero yo creo que efectivamente va a ganar la Convención Constitucional a secas, pero sí creo que existe, si hay un cierto nivel de abstención y qué sé yo, existe la posibilidad de que ocurriera el accidente de que la Convención Mixta pudiera tener alguna condición de triunfo, pero creo que eso no podría ser sostenible en el tiempo. No sé cómo tendrían que revertirlo, pero tendrían que revertirlo porque no sería sostenible. Sí, me parece interesante lo que... No creo que lo hayamos visto desde esa perspectiva, claro. Ciertamente sería como un fraude a la ciudadanía. La ciudadanía, si gana el acuerdo con una convención mixta, claro, sentiría que hubo un fraude, y efectivamente sería un poco trágico, porque lo que se busca y lo que han insistido mucho, especialmente la gente de la derecha, que este acuerdo del 15 de noviembre lo que buscaba, más que el cambio de la Constitución, era el acuerdo por la paz, y lo que están pidiendo permanentemente es la paz social, y sin justicia social, sin
que la ciudadanía se sienta engañada, es muy difícil que esta paz social que a ellos les preocupa se pueda completar en el corto plazo, así que es bastante peligroso. Yo te quería, en esa misma dirección, Alberto, supongamos que este escenario que tú pronosticas se cumpliera, un 70 y tantos por ciento, lo que sería un triunfo categórico. Ya el 70% yo creo que devela que hay una ciudadanía muy grande por los cambios. Y si además ganara la Convención Constitucional. Pero después viene la segunda etapa, que es la más compleja, cómo se eligen los representantes genuinos del mundo social, de los distintos actores para que efectivamente esa Constitución sea escrita por las diversidades que hay en el país, pero además que sean representativas y que le den legitimidad. Porque tú sabes todavía las trampas que hay, levantar listas independientes, no pueden hacer pacto con los partidos, etc. ¿Tú crees que, dado el nivel de fragmentación, y esta es la pregunta concreta, el nivel de fragmentación que uno ve en la oposición, que probablemente hayan 2 o 3 listas, 2 en el mejor de los casos al parecer, y imaginémonos otra lista de independientes, si todos los movimientos sociales nos pusiéramos de acuerdo en una sola lista, serían 3 listas que efectivamente compitiendo con una de la derecha va en desventaja. ¿Crees posible tú que en este corto caminar que nos queda, porque en 6 meses hay que elegir, pero en 2 meses más hay que estar de acuerdo porque en enero se tienen que inscribir las candidaturas? ¿Cómo ves ese panorama? ¿Lo ves? Porque claro, se puede ganar con un 70%, pero si no hay conducción, no hay legitimidad para conducir, al final, lo que algunos decían, los triunfos a los pirros. O sea, ganamos el 25 y empecemos ya a lamentarnos porque los constituyentes o los delegados nos van a hacer con la propia tesis que ha levantado Longueira. Ganemos con un 40% porque con eso ganamos la pelea. ¿Qué te parece ese escenario? ¿Y cómo revertirlo? Si es que se puede revertir. A ver, yo creo que efectivamente la cosa compleja y lo interesante también viene después del plebiscito. El plebiscito al final yo creo que va a terminar siendo más conveniente de lo que parecía, ¿ya?, para las fuerzas de transformación. Durante un cierto momento se pensó que la derecha pensó, y de alguna manera mucha gente lo creyó, incluyendo los sectores de izquierda, que eventualmente el plebiscito de entrada iba a ser un problema, porque si la derecha sacaba más de 35 puntos, 40 puntos, se producía una especie de nueva democracia de los acuerdos, ¿ya? A mi juicio eso no va a ocurrir, y va a terminar por ocurrir que la derecha, en medio, porque digamos que la derecha no ha tenido la capacidad que históricamente tiene de mantener una línea más o menos clara. La verdad es que se ha movido con mucha confusión. La mayor parte de ellos firmaron el acuerdo del 15 de noviembre pensando que iban por el apruebo y de repente se dieron vuelta porque se engolosinaron con una tesis que era un error. Y finalmente esas cosas que pasan cuando tú te das vuelta en procesos electorales suele ser mala noticia, y por tanto seguramente esto va a terminar un poco para mal en ese sentido, para la derecha. Pero yo creo, voy al fondo de tu planteamiento, yo creo que efectivamente lo importante viene ahora, viene recién ahora. Y en ese contexto, en eso que viene de importante, tú dices bien, aquí hay una necesidad de organicidad, de trabajo orgánico, de trabajo inteligente, de ser capaz de entender que es cierto que puede haber diferencias entre ciertos grupos, pero teniendo 4 o 5 cosas bien claras, ya se puede construir en conjunto. Por ejemplo, yo creo que habría sido muy bueno, parece una tontería, pero no es una tontería, porque la política funciona así. Habría sido muy bueno tener una franja unificada, porque la franja unificada produce ya cierto tipo de conversaciones, te obliga a reunirte, te obliga a ciertas cosas, y efectivamente todos sabemos que hay mucha gente con la que está en la prueba que no puede trabajar entre sí mucho tiempo, pero puede trabajar algún tiempo. Y todo el tiempo que se pueda trabajar en conjunto va a ser mejor. Y todo el tiempo que incluso se pueda definir en qué no podemos trabajar en conjunto, también va a ser bueno. O sea, decir, ¿saben que en esto nosotros no podemos trabajar juntos porque vamos a terminar en problemas? Entonces, vamos por separado. Ok, fantástico. Pero se definió, se estableció una línea divisoria clara que tiene un fundamento para ir por separado, que no tiene que ver con las rabias, con las congojas de los años anteriores. Creo que esa capacidad, ¿ya?, esa capacidad es muy importante. Y yo creo que efectivamente tú dices bien, ahora viene un proceso complejo de construcción de las listas, de la construcción de cómo vamos a ir como independientes,
en términos de cada uno de los independientes, cómo cabe, cómo esa combinación puede ser fértil para que efectivamente ocurra. Las listas de independientes, ojo, las listas de independientes tienen una altísima probabilidad de que les vaya muy bien, muy bien. O sea, esto es bien interesante. Podría producirse un vaciamiento, si son inteligentes los independientes, podría producirse un vaciamiento. Muchos van a quedar seguramente apretados con la idea, no, es que hay que ir a buscar un cupo en tal o cual sector, y capaz que no, de repente hay que tomar los riesgos e inventarse la vida allá afuera, porque la afuera hoy día vale más que la adentro. Entonces, pero hay que diseñarlo, o sea, ninguna de estas cosas va a funcionar por espontaneidad. Y yo creo que es bien importante que, de alguna manera, en este proceso de redacción posterior, también lleguemos con un poquito avanzado, con las 4 o 5 cosas que queremos que la Constitución haga, y con las 4 o 5 cosas que entendemos que, aunque no son nuestras prioridades, la Constitución también debe hacer. O sea, lo que no nos puede pasar es que quede una Constitución donde, por ejemplo, no quede claro el ámbito de las competencias y los poderes, porque las constituciones hacen eso. Entonces, no nos puede pasar que la Constitución quede demasiado laxa, porque puede quedar súper bonita, pero si no Claro. quedan las competencias y los poderes bien claros, bien marcados, ¿ya? Lo que ha pasado con leyes como lo que pasó con las leyes de gobernadores y qué sé yo, donde al final la cosa es una fiesta, porque aparecen nuevos cargos y qué sé yo, y la verdad es que tienen razón quienes dicen que efectivamente las competencias no están allí. Entonces, no podemos jugar ese juego, tenemos que tener cuidado de que efectivamente las competencias y los poderes queden donde queremos que queden, de la manera que queremos que queden, ¿ya? Y eso quede bien establecido. Entonces, hay que tener una prioridad grande, 4 o 5 cosas que queremos que queden consagradas y 4 o 5 cosas que sabemos que tienen que estar, y todo eso en la Constitución, y, y, y allí veremos qué más, pero esa es otra discusión. Sí, yo en la misma dirección, porque se ve, en general creo que compartimos lo que planteas tú en orden a que hay una posibilidad histórica como nunca del mundo independiente. El problema es que también hay ciertos desafíos que hay que romper, o sea, como el movimiento social, los distintos movimientos son capaces de arribar a una estrategia que permite efectivamente seguir ganando espacios. Pero tú sabes el predominio que tienen los partidos tradicionales que van a insistir, la ex nueva mayoría se ha concertado muy bien, pretenden ganar un espacio que yo creo que están cometiendo un error gigantesco, porque el descrédito del cual gozan es tremendamente, yo diría, incluso hasta imprudente que ellos persistan en esta idea de hegemonizar este proceso desde los partidos políticos. Creo que es un error grave y además no comprender lo que está pasando abajo en la gente común. Pero tú, como buen sociólogo, las perspectivas, porque si piensa tú que esto termina este domingo, ya la próxima semana termina el mes, nos van a quedar 2 meses. Nos quedaría noviembre y diciembre y tenemos en medio la Navidad, el Año Nuevo, entonces nos queda muy poco tiempo. ¿Cuáles serían las ideas matrices que tú como bueno, investigador y además que ha sido militante de la causa social, cuáles creen deben ser las directrices donde concentrarse para no perder tiempo, porque estamos a 2 meses? Mira, yo creo que sí, tú dices bien, mira, yo creo que hay dos ejes que uno no es un tema, sino que es una condición a mi juicio muy importante. Aquí se va a ganar en la medida en que el sector que quiera salir de esto logre evitar la confusión. La confusión en momentos como este son momentos de mucha confusión generalizada. Y quien cede a la confusión sencillamente queda en medio de, de un proceso que efectivamente es muy difícil de administrar, es muy difícil de sobrellevar. Por tanto, si uno toma definiciones, toma acciones y las medita bien, y entonces gracias a que las meditó bien, sabe que va a resistir las críticas y todo, y va a seguir entonces, y va a seguir esa línea. Si uno asume eso, es una buena noticia, ¿ya? Tomar definiciones. Tomar definiciones significa que uno entiende que la definición que tomó siempre, obviamente, tiene algún nivel de posibilidad de ser negociada en algún nivel, pero que entiende que es una posición que es capaz de defender con mucha solidez. Eso es lo primero. Entonces, lo primero es que los sectores sociales
tienen que salir de la confusión. Y salir de la confusión significa asumir todo lo que hay que asumir, ¿ya? O sea, enterarse de que hay cosas en la realidad que no van a cambiar y que va a ser muy difícil. Y por otro lado, asumir que efectivamente esa condición debe ser además asociada a una temática o alguna clase de contenido. Pues bien, ese contenido, a mi juicio, todas las constituciones tienen un objetivo central, todas, que tiene que responder a su momento histórico. No es verdad que no hayan constituciones que no respondan a un momento histórico, ¿ya? Esa es la verdad. Y en este momento histórico, la gran temática es salir del Estado subsidiario. Esa es la gran temática. Construir un Estado que tenga el volumen, la voluntad y la velocidad para poder actuar sobre la sociedad. Y actuar sobre la sociedad a partir de una dinámica previa, una dinámica de relación con la sociedad que permita la participación y que permita que los contenidos y las problemáticas de la sociedad lleguen arriba. O sea, se necesita que el Estado sea capaz de llegar a la sociedad y que además sea capaz de recibir de la sociedad. Es una nueva forma de Estado. Y esa nueva forma de Estado es la que debe ser consagrada, porque a partir de eso se facilita y se viabiliza lo que vamos a declarar como derechos, ¿ya? Pero esta forma de Estado es un Estado que va a tener la capacidad de poder ser, entre comillas, un Estado que va a ser, por ejemplo, en algunos aspectos empresario, va a ser un Estado que va a ser en algunos aspectos un Estado de derechos, va a ser el Estado defensor del pueblo, va a ser el Estado que va a tener muchas características. Entonces, esa nueva forma de Estado tiene que ser el corazón del proceso que estamos viviendo, y ese yo creo que debería ser el tema central. De ahí, a mi juicio, o emergen o ahí se subsumen muchas de las otras temáticas que están en juego en este proceso. Alberto, sí, pero efectivamente desde los movimientos sociales que siempre han estado, parece ser como la predisposición de efectivamente presentar listas y candidaturas, pero sin embargo no hay que desconocer que el camino es difícil, un poco difícil, no solo en costos políticos, sino monetarios y de estructura. Bueno, desde la Coordinadora Nacional el Consejo decidió, ojalá podamos levantar a nivel nacional constitucionalista o constituyente, como le llamen, algunos que otros candidatos, y esperamos que hacer fuerza junto con otros movimientos sociales por la vivienda, por el agua, por el legítimo, llevar a eso. Pero te quería consultar, ¿tú crees realmente que sí, o sea, me quedó claro, sí, vamos a dar la batalla? Pero desde la mirada sociológica tú hablaste de un desequilibrio en la normativa, y yo te quiero consultar que quizá ese desequilibrio normativo fue lo que destelló en un modelo totalmente desequilibrado, excesivamente neoliberal. Quizás sería bueno recordarle a la gente eso, hacer énfasis en aquello para que nos motive a participar de este proceso, porque no basta solo con organizarse, hay diferentes frentes de lucha y nosotros todos tenemos que ser partícipes y no perdernos esta oportunidad. Bueno, yo creo que los ejemplos de esos desequilibrios son muy claros. O sea, los estudiantes fueron criminalizados por evadir el metro, pero el presidente Piñera evade impuestos. Las dinámicas en general de Chile son dinámicas donde estos desequilibrios están por todas partes, y Sebastián Piñera en particular, por eso le estalla a él de la manera que le estalla, y Sebastián Piñera en particular es como el gran rey, el gran príncipe de los desequilibrios normativos. O sea, él incumple todas las normas que la sociedad nos dice que tenemos que cumplir. Y todos lo saben todos sus amigos, lo saben todos sus enemigos, lo sabe la gente que trabaja con él, lo sabe cualquier persona, todos lo entienden. Entonces, esa situación, o sea, es una persona que cada vez que está dentro de lo público está pensando en algo personal. Es una persona que pidió a principios de los 90, cuando era senador, entrar en la Comisión de Hacienda para negociar la reforma tributaria, y pensó un sistema tributario que le servía a su forma de hacer empresa. Y ustedes ven que ahora, cuando hizo una reforma tributaria, es una reforma tributaria donde le aumentó a ciertos sectores de la economía los tributos,
y esos sectores son justamente donde él no tiene negocio. Entonces, estamos hablando de eso. Estamos hablando de eso. Por tanto, creo que es bastante claro lo que significa Sebastián Piñera en ese sentido y lo que significan estos desequilibrios normativos que han sido los mismos durante todo este tiempo. O sea, la propiedad privada es sacrosanta en Chile. Pero resulta que uno va y convoca a la propiedad privada para sacar su plata de la AFP y te dicen, no, es que estamos preocupados de sus derechos sociales. Pero por favor, ¿cuándo se han preocupado de derechos sociales? Sí. Entonces, esa combinación, ese factor es lo que tenemos es la gran lucha que estalló el año pasado. Por eso, la frase de no son 30 pesos, son 30 años, es tan potente, es tan poderosa, porque te dice, ¿sabes qué? Aquí detrás de cada fenómeno pequeño, de cada 30 pesos que te subieron cualquier cuenta, ¿ya? Hay una historia que contar mucho más compleja, más difícil, más grande, que tiene que ver con el abuso, que tiene que ver con la unilateralidad de las decisiones, con el poder de unos y la impotencia de otros. Así es. Bueno, estamos llegando al final de este tremendo programa. Esperamos tenerte más adelante, bueno, para comentar quizás los resultados, qué se nos viene en base ya a certeza, y te agradecemos por tu disposición. Te veíamos ahí con tu niño para que vean que esto es en vivo, en directo, y que somos personas reales. Luis, Alberto, bueno, muchas gracias. Un abrazo, Alberto, bueno, y que te vaya muy bien, y creo que son... muchas gracias a usted, Luis, muchas gracias. Muy buenos tus comentarios, sí. Sí, un encantadísimo de poder haber participado con usted, y les agradezco muchísimo. Así que nos vemos pronto. Un abrazo grande. Estamos viendo, un abrazo. Saludos a la radio de la Universidad de Chile también. Un abrazo. Chao.